Te doy la bienvenida a este espacio donde charlaremos con profesionales del bienestar y de la salud integrativa. Mi nombre es Ire Moray y mi misión es empoderarte a través del conocimiento para que seas capaz de tomar decisiones más conscientes, sentirte feliz y plena en base a tu propia definición de bienestar y aprovechar este maravilloso regalo que es la vida. Hola, hola, te doy la bienvenida una semana más a mi podcast Consulta de Bienestar. En este episodio hablamos sobre un tema que es de gran interés para muchas mujeres y este es el tema de la fertilidad. En nuestra fertilidad intervienen multitud de procesos y todos ellos siempre funcionan mejor cuando se cuida la salud mediante el respeto de nuestras propias funciones. Por eso, en este episodio vamos a hablar de la fertilidad con un enfoque natural. Y qué mejor invitada que Laura, a la que conoceréis en Instagram como El Útero Salvaje. Ella es una profesional formada en muchos ámbitos, entre ellos microbiología, farmacéutica, PNI, y está especializada precisamente en la fertilidad natural. Así que espero que te guste este episodio y sobre todo que si estás pensando en ser madre ahora o en un futuro, te sirva para cambiar tu punto de vista y empezar a plantearte la fertilidad desde un enfoque más natural. Así que te dejo con la entrevista. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, un poquito acalorada, no sé si me saldrán las palabras con fluidez porque tengo el cerebro un pelín derretido, pero haremos lo que podamos. Suele pasar. Bueno, agradecerte que estés hoy aquí, que además sé que estás súper ocupada, así que, bueno, agradecerte que te hayas tomado el ratito para venir y compartir. Pues si te parece, podríamos empezar explicando qué es la fertilidad y qué es la fertilidad natural. Vale, a ver, muchas veces cuando se habla de fertilidad se ve como que está directamente relacionada, ¿no?, con la reproducción y realmente no es así. O sea, cuando hablamos de fertilidad nos referimos a, bueno, yo realmente estoy como enfocada, ¿no?, en la parte femenina, pero nos referimos a todo este proceso, ¿no?, desde que tenemos nuestra primera menstruación hasta que dejamos de menstruar y llegamos a la menopausia, ¿no? Entonces, bueno, pues la fertilidad natural al final es pues ese proceso que vivimos llevado de una manera no invasiva, respetuosa con nuestro cuerpo, con nuestra fisiología, con nuestra, bueno, forma de vivir y, bueno, intentando siempre promover hábitos de vida que digamos que favorezcan esa salud fértil, ¿no? Ese sería un poco el concepto. Uh-huh. ¿Y qué tendríamos que hacer para, digamos, prepararnos para esa fertilidad o para tener esa fertilidad natural? Vale, bueno, en el caso de que nos estuviéramos refiriendo a fertilidad natural como proceso de búsqueda, ¿no?, de un bebé, pues la verdad que más allá de esto que nos han contado de tómate ácido fólico, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que hay que plantearse antes de, bueno, pues de esa búsqueda, ¿no? Por un lado, a nivel emocional, si realmente, ¿no?, estás preparada para tener un hijo, una hija, todo lo que eso puede conllevar, ¿no? Tanto el lado bueno y el lado malo, ¿no? Yo siempre voy a hacer como un listadito de qué, qué, qué pasa, ¿no?, con esa balanza, porque muchas veces, claro, nos inundan con imágenes súper tiernas, súper bonitas, pero luego hay otra parte que no es fácil, es dura y que no nos cuentan tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues plantearte, ¿no?, un poco toda esta parte más emocional, si estás dispuesta, ¿no?, a vivir tu embarazo de la manera en la que quieres hacerlo, ¿no?, de una manera pues quizás más respetuosa, como, bueno, también nos pueden llegar a ofrecer, ¿no? Y luego igual a nivel del parto, cómo quieres que sea tu parto, o cómo quieres incluso criar a esa criatura, ¿no?, que va a venir. Entonces, bueno, estas son cosas que a mí me parecen interesantes plantearnos antes de nada. Luego a nivel más, bueno, más físico, ¿no?, más allá de lo que decíamos, de tómate ácido fólico 3 meses antes de empezar a concebir, ¿no? Pues creo que también es muy interesante mirar
todo el tema del ciclo menstrual, hacer un buen registro y no solo para, bueno, pues para tener un poco clara nuestra ventana fértil y que sea, digamos, un proceso más fácil y más sencillo, ¿no? Sino también para, bueno, pues para ver si hay alguna alteración hormonal que nos esté, ¿no?, saltando como la alarmita de que hay algo que está fallando a nivel de salud, ¿no?, en esa mujer. Entonces, bueno, pues esa parte también me parece importante tenerla en cuenta. Y luego hay una parte como pues, más de logística, ¿no? De pues, tener claro pues, cómo te vas a organizar en casa, en el trabajo, tener claro tu plan de parto, bueno, pues tu logística familiar, ¿no? Y todo esto cuando, ¿no?, cuando lo tienes ya un poco pensado, organizado, estructurado y buscas también, para mí lo importante, buscas siempre tu salud por encima de todo, o sea, que la fertilidad sea una expresión de esa salud de la persona, pues al final esto todo se traduce en pues que ese embarazo se consigue con más facilidad, que luego pues parto es más fácil, suele salir mejor, que luego pues tienes un bebé sano y que luego pues te recuperas con mayor facilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es interesante tenerlo en cuenta. Claro, es que al final esto de quedarse embarazada, ¿no? Y de vivirlo de una forma natural es un poco más complicado de lo que de primeras podríamos pensar, ¿no? Porque muchas veces como que ni siquiera, vamos, yo antes ni siquiera sabía que podíamos hacer una preparación previa. Y ahora, claro, me estás hablando de que podemos, digamos, tocar un aspecto físico, un aspecto emocional, un aspecto incluso social, ¿no? Pues me parece súper interesante hacer ese trabajo previo, ¿no? Mm, En el, total, totalmente. en el podcast de hoy nos vamos a centrar principalmente en el aspecto físico. Ujú. Ujú. Entonces, si te parece, pues podríamos empezar hablando de qué áreas son importantes en este, digamos, en este aspecto físico a trabajar antes de quedarse embarazada. Ujú. Vale, bueno, pues bueno, a ver, es que lo primero de todo, aquí es interesante hacer un apunte, porque ¿qué pasa? Que ahora pues tendemos a buscar el embarazo pues con bastante más edad que antes, tenemos un estilo de vida bastante distinto al que llevábamos antes, ¿no? Con mucho más estrés, muchas horas de trabajo, muchas horas metidas eh, dentro de un lugar donde no nos da el sol. Entonces, todo esto al final pues no nos favorece en absoluto a la hora de buscar un embarazo, porque lo primero que tenemos que saber es que nuestro cuerpo lo que quiere es, ante todo, la supervivencia de esa persona. Y luego ya vendrán los extras, ¿no? Y en esos extras pues se concibe, ¿no?, el embarazo. Entonces, para que se produzca ese extra, tenemos que tener pues eso, un nivel de salud tal bueno, pues que nos permita tener esa energía y que todo se dé favorablemente para que pues eso siga adelante, ¿no? Entonces, bueno, cosas a tener en cuenta en este sentido, pues una cosa que a lo mejor no se suele decir tanto es el tema de tener una buena salud oral, ¿vale? El tema de hacerse una revisión bucal a mí me parece fundamental antes de la búsqueda de un embarazo, porque se han visto, bueno, muchos casos en los que pues, problemas que tienen mujeres de gingivitis, de sangrado de encías, o incluso ya algo un poquito más grave que se llama la periodontitis, que ya es pues, que apenas queda encía en la persona, pues todo esto se relaciona con todas las mucosas del resto de nuestro cuerpo, ¿no? Incluida pues a nivel intestinal, a nivel vaginal, a nivel de endometrio. Eh, Se ha visto incluso que bacterias que podamos tener en nuestra boca que no estén en equilibrio pueden llegar al líquido amniótico y producir pues, partos prematuros, bajo peso del niño al nacer. Entonces, bueno, todo esto nos suena como muy loco, ¿no? El pensar, ostras, ¿estás hablándome de tener una buena salud bucal para tener un embarazo saludable? Que, que no, o sea, no me lo habría imaginado, ¿no? Es súper importante.
Claro. Luego, por ejemplo, el tema de la salud intestinal, que igual, ¿no? También nos puede parecer un poco absurdo, ¿no? El pensar, ¿y por qué yo necesito tener un intestino sano para concebir? Pues, bueno, primero y casi lo más lógico, se podría decir, porque el intestino y el útero están súper, súper cerquita. Entonces, lo que pueda parecer que influye en uno es que también influye en el otro. Si tú tienes un intestino inflamado, pues eso al final está haciendo que esa inflamación pueda incluso pasar al útero o pueda incluso quitarle espacio al útero, por no hablar ya de temas pues, más graves, ¿no? Como puede ser una enfermedad celíaca que está ahí silente y que pues, nadie la ha diagnosticado a esa chica, que está generando una inflamación ahí de base constante o que incluso no absorba ciertos nutrientes fundamentales para que, pues bueno, la salud de esa persona y que pueda luego llegar a producirse el embarazo, ¿no? Un tema que también está muy ahora diciéndose, que está yo creo como muy de moda, ¿no? Es el tema del intestino permeable, ¿no? Mm. Que además bastante habitual con, pues, con este estilo de vida que llevamos, de muchas veces de comer rápido, lo primero que pillamos, sin masticar bien, tirar mucho de productos enlatados, de... Vamos a definir, por si acaso alguien no conoce, qué es el intestino permeable. Vale, sí, me parece bien. El intestino está formado por unas células que se llaman enterocitos, que normalmente, pues digamos que están juntitas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando hay a lo mejor una alteración de los microorganismos que habitan en ese intestino, de esa microbiota, se produce una inflamación. Una inflamación que, mantenida a lo largo del tiempo, nos lleva a que esas uniones entre células se vean, digamos, un poquito debilitadas. Entonces empiezan a separarse esas células entre sí, con huecos a través de los cuales pasen pues, desde restos de comida hasta pues, parásitos, virus, bacterias que no deberían pasar y llegan directamente al torrente sanguíneo. Eso produce incluso una inflamación o una infección, incluso podrían llegar a producir sistémica, que lo que hace es que mantiene nuestro cuerpo totalmente alerta. Entonces, obviamente nuestro cuerpo en un estado de alerta no va a querer seguir para adelante ¿no? con la creación de una vida. Entonces, bueno, pues todo esto es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces, esto es importante también porque a lo mejor hay personas que no saben que tienen estos problemas, entonces sería interesante como prepararse para el embarazo antes, viendo si se tiene algún tipo de problema y estar quizás en las mejores condiciones de salud posibles, ¿verdad? Claro, claro, totalmente. De hecho, una cosa que yo animo mucho a tener presente es mirar cómo son nuestras heces. Suena un poquito escatológico, pero igual que siempre soy defensora de que nuestro ciclo menstrual nos aporta muchísima información, también nuestras heces son como un signo vital, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el hecho de que tú tengas a lo mejor excesivos gases, que siempre estés hinchada o que pues tengas diarreas o que incluso tus heces floten o que tengan un color blanquecino o negruzco, pues todo eso nos va dando pistas de que hay algo que no está bien ahí. Entonces, bueno, pues hay que revisarlo y ver dónde puede estar el problema, ¿no? ¿Y cómo podríamos cuidar esta parte, ¿no? De la microbiota? ¿Cómo se cuida? Bueno, la microbiota es el temazo, ¿no? Por estrella, yo creo también últimamente, ¿no? Eh, bueno, como así para resumir, la microbiota es este conjunto de microorganismos que habitan en nuestra piel o en nuestras mucosas, ¿no? Entonces, bueno, la mayor parte de la concentración la tenemos en nuestro intestino y concretamente en el intestino grueso, la zona del colon. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que está afectada por prácticamente todo, ¿no? Desde, obviamente, la alimentación hasta, pues, hábitos de vida, hasta el estrés, qué es lo que te pones en tu cuerpo, ¿no? De cosméticos o de, bueno, productos de higiene o qué utilizas en tu casa para limpiar. Todo esto afecta a tu microbiota. Entonces, bueno, pues
¿qué hacer para cuidarla? Pues, esto es un listado largo, pero al final se resume siempre en pues, cosas lo más naturales y menos procesadas y bueno, más semejantes a lo que podrías encontrar en la naturaleza, ¿no? De ahí viene esto de fertilidad natural, porque al final, pues desde cuando hablamos de alimentos, pues lo que nos interesa es que sean pues, alimentos lo más frescos, lo menos procesados, enlatados y bueno, pues transformados de alguna manera, ¿no? Dentro de estas cosas que has dicho, vamos a dividirlo en dos partes, porque has hablado de estos disruptores endocrinos y también de la alimentación. Entonces, si te parece, vamos a ver primero un poquito sobre alimentación. Por ejemplo, qué alimentos nos vendrían bien, qué nos vendría mal. Me imagino que para cada persona en particular, obviamente, será diferente, pero siempre se dice, ¿no?, que hay cosas que las embarazadas no pueden comer, que hay cosas que vienen muy bien. Entonces, por tener una idea un poco, ¿qué nos podrías comentar? Vale, pues a ver, como tú dices, luego esto habría que individualizar porque pues obviamente una persona que a lo mejor pueda tener un síndrome de ovario poliquístico o una endometriosis, que son como dos alteraciones que son bastante frecuentes en casos de infertilidad, pues ahí como que habría que hacer un tratamiento como un poquito más especial, ¿no? Pero cosas así a nivel general que podríamos decir que vendrían bien, ¿no? Como decíamos antes, como ahora tenemos pues esas ganas o bueno, a veces no ganas, sino que pues no podemos plantearnos el concebir con menos edad. ¿Qué pasa? Que en nuestros temas de antioxidación, digamos que se van debilitando, ¿vale? Entonces, lo que más nos interesa es meter alimentos que sean antioxidantes. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues básicamente porque nuestro óvulo, ¿vale? Esta célula, que es la célula más grande que tiene la mujer en su cuerpo, y va a ser la que va a ser posteriormente fecundada por un espermatozoide, etcétera, etcétera. Es súper importante que no envejezca, ¿no? Que se mantenga pues, con calidad, con suficiente energía. Entonces, ¿qué le vamos a dar para que esto sea así? Pues alimentos, como decía, antioxidantes, pues ricos en vitaminas del grupo A, por ejemplo, estos son todas las frutas o las verduras que son de color naranjita, amarillo, ¿no? La calabaza, la zanahoria, el melocotón, la papaya, pues todo esto va a ser muy, muy interesante. De hecho, incluso dentro de nuestro útero, la capita, digamos, que es más interna, que se desprende con la menstruación, que se llama endometrio, eso va a ser súper interesante bueno, pues que igual, que se mantenga sano, ¿no? Para que luego pues, pueda producirse la implantación de ese posible embrión de manera correcta. Entonces, esto es una piel más, pues igual, ahí va a ser súper interesante alimentos ricos en beta, en estos grupos que hemos hablado. Luego otros grupos interesantes pues, son aquellos de color morado, azulado, que igual son ricos en proteaninas, que igual son unos antioxidantes, que, bueno, pues por ejemplo, la uva, las moras, arándanos, todo esto. De hecho, es muy curioso porque muchas veces los colores que tienen las frutas o las verduras se relacionan con el efecto que generan en nuestro cuerpo. Entonces, en este caso, por ejemplo, estos alimentos que acabo de mencionar son súper interesantes para evitar coágulos, para favorecer que la sangre fluya bien, ¿no?, por nuestro cuerpo y sobre todo por nuestra zona de la cavidad pélvica, ¿no?, que nos va a interesar mucho en el caso este de la fertilidad. Pues bueno, pues estos también serían muy interesantes. Luego, frutos secos y semillas, por favor, súper top, ¿vale? Esto es como yes, Genial, always, a ¿vale? mí me encantan. Pues eso, súper ricos en vitamina E, que también es un antioxidante súper potente, en grasas saludables, que también necesitamos grasas, chicas, súper importante las grasas, porque sin grasas no generamos hormonas sexuales y entonces vamos mal, ¿vale? Entonces, bueno, pues
también es interesante que estos frutos secos sean sin tostar, sin salar, ¿vale? Sin florituras. Y luego en ciertas semillas, igual, pues, por ejemplo, las semillas de lino, las semillas de chía, esto es interesante siempre que haya, por ejemplo, un remojado. Entonces, bueno, pues dejarlas a remojo 15, 20 minutitos, si puede ser incluso toda la noche mejor, para que salgan esos mucílagos y todos esos nutrientes que tienen. O, por ejemplo, las semillas de sésamo, igual, esas interesantes, pues triturarlas, porque si no, igual, pues no vamos a adquirir esos nutrientes que tienen. Luego también súper guays los germinados. Al final un germinado es como una expresión multiplicada por X, ¿no? Pues si estamos hablando de un germen de, por ejemplo, de brócoli, pues se multiplica por 3 los nutrientes que pueda tener esa verdura, ¿no? Entonces los germinados súper interesantes. Podría decirte muchas más cosas. ¿Hay algo, por ejemplo, que digas, esto seguro que no? O sea, no comáis esto, ¿no? Que sea como un no. Vale, pues sí, pues lo que hemos comentado antes, productos que sean inflamatorios como pues azúcares refinados, cereales refinados, que se les haya quitado pues todo lo que realmente nos interesa, que es pues la zona del germen y la zona de la cutícula, ¿no? Que es donde está toda la fibra, donde están todos los nutrientes por dentro, ¿no? Entonces, todo eso es importante que se mantenga. O sea, es lo que hablaba un poco antes, que todo se mantenga lo más natural posible, porque al final estas harinas procesadas, pues lo que generan son picos de glucosa que al final pues no nos interesan porque nos llevan a inflamación, niveles altos de hormonas del estrés, todo esto no es nada interesante, ¿vale? Y bueno, pues enlatados, como decíamos, productos de estos, bueno, es que no los llamo ni alimentos, son como productos, ¿no? Que van un listado de no sé cuántas mil cosas, ¿no? De ingredientes, pues o evitarlo todo lo posible. Y vamos a comentar un poco el tema también que decías de lo que tienes en tu casa, que te puede afectar también los productos, ¿no? Que serían como los disruptores endocrinos. Que, Eso bueno, es. explica un poquito qué es esto y dónde los podríamos encontrar y cómo podríamos hacer para quitarlos de nuestro día a día. Pues a ver, los disruptores endocrinos son moléculas que digamos que imitan el efecto que puede tener una hormona sexual, ¿no? En nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces potencian el efecto de esa hormona y en otros casos lo inhiben. En la mayoría de los casos suele ser que lo potencian. Entonces, es como si de repente a nuestra carga que tenemos en el cuerpo de estrógenos se le añadiera toda esa carga con estos productos de limpieza, productos de cosméticos, ¿vale? Entonces, esto al final nos lleva a un estado que se llama de hiperestrogenismo. Es decir, que tenemos exceso de hormonas sexuales que al final pues tiene unas consecuencias, ¿no? Desde dolores menstruales superagudos, miomas, pólipos, etcétera, etcétera. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de disruptores endocrinos? Pues lo que decía un poco antes, desde productos de limpieza que llevan pues amoníacos, perfumes, ¿vale? Todo aquello que dices, esto muy natural no es. Cosméticos, pues igual los parabenos, todos los conservantes, ¿no? Que se han hecho muchos estudios sobre esto y siempre se llega a la conclusión de que, bueno, pues si sale al mercado es porque son seguros, ¿vale? No estoy diciendo que simplemente por un cosmético tú ya pues te vaya a generar todos estos problemas que decíamos, ¿no? Pero sí que es cierto que al final la acumulación de lo que viene de por aquí, lo que viene de por allá y lo demás para allá, al final nos genera un estado como el que decíamos de hiperestrogenismo. Esto no nos interesa en absoluto. Entonces, bueno, pues al final se trata de prevenir todo lo posible y habrá cosas que no podamos evitar, como pues si vives en la ciudad, pues la contaminación que vayas a tener, aunque bueno, podrías evitarlo yéndote a vivir al campo, pero entiendo que mucha gente pues les resulte complicado.
pero pues muchas otras cosas como el buscar cosméticos que sean amables con nuestro cuerpo y nuestra fisiología, que, bueno, pues que respeten, ¿no? Un poco nuestro equilibrio, evitar, por ejemplo, enlatados, las latas de comida, pues de aceitunas, de atún, todo esto. En la parte de, digamos, de debajo hay una capita que digamos que protege de estar en contacto directo con la lata, y eso se ha comprobado que lleva bisfenol A, que es un súper disruptor endocrino que está presente en muchos sitios, entre otras cosas, por ejemplo, en los tickets de compra se ha visto Sí. que hay concentraciones de bisfenol A. Entonces, bueno, pues es lo que decimos, que a lo mejor de solo una fuente pues no nos generaría problemas, pero ¿qué pasa? Pues que al final estamos rodeados de demasiadas cosas. Entonces, bueno, pues si podemos evitar lo que, por supuesto, hay muchas maneras de evitar muchas fuentes, pues bueno, pues nos estaremos haciendo un favor a nuestra salud hormonal y a nuestra fertilidad. Claro, o sea, al final es ir quitando cositas poquito a poco, ¿no? Como tú dices, hay cosas que no podemos cambiar, pero otras, pues sí, ¿no? Antes has dicho también, si vives en la ciudad, ¿no? La polución y demás. También hay mucho estrés, quizás, ¿no? En estos días, sobre todo si eso, si vives en una ciudad bueno, y si no vives en ella también. ¿Cómo afecta el estrés en estos casos? Pues el estrés afecta 100%. O sea, siempre diré que el estrés es como el mayor anticonceptivo. ¿Quieres evitar el embarazo? Estrésate, ¿vale? No, pues eso no lo queremos, ¿no? El estrés, bueno, pues obviamente tiene un sentido, ¿no? En su momento el estrés, pues nos ayudaba pues a poder cazar o a poder evitar pues que nos atacara un animal, nos permitía, ¿no? Ciertas cosas de, pues para luchar o para huir. Hoy en día, ¿qué pasa? Que pues nos mantenemos en ese estado como de manera como muy constante, ¿no? Y bueno, pues al final esto, ¿qué consecuencias puede tener? Pues entre otras que, por ejemplo, en las mujeres que no ovulemos. Entonces, bueno, pues el cuerpo entiende que hay una amenaza y dice, vamos a ahorrar energía, vamos a llevar la energía a donde parece ser que toca ahora, que es pues, la supervivencia de esta persona, y pues cosas secundarias como es la reproducción, pues se quedan a un lado. Entonces, una de las cosas que hace es pues, evitar, ¿no? digamos, la ovulación. Entonces, bueno, pues fíjate lo importante que es, ¿no? gestionar este estrés, porque, bueno, pues al final, si no hay ovulación, no hay, bueno, aparte de que no hay hormonas súper importantes como la progesterona, que no se generan si no hay ovulación, pues tampoco hay, pues si estamos buscando un embarazo, ni tampoco hay salud de la mujer, porque al final necesitamos un equilibrio entre los estrógenos, la progesterona, que bueno, esto también daría como para otro podcast, pero, pero bueno, un poco en resumidas cuentas que eso, que ese estrés mantenido en el que muchas veces nos encontramos a día de hoy, pues no nos ayuda en absoluto. Al final son muchos factores, ¿verdad? Los que influyen en todo esto. Entonces, si te parece, para resumir un poco, ¿qué hábitos deberíamos de incorporar para potenciar la fertilidad de manera natural? Vale, bueno, pues a ver, cosas que yo creo que son súper, súper importantes y sencillas de hacer en nuestro día a día sería, por ejemplo, el salir a la naturaleza un ratito, ¿no? Todos los días el buscar un parque que tengamos cerca o campo o un bosque si tienes la suerte de tener, ¿no? Y pasar ahí pues unos minutos de regalarnos y de estar un poco en contacto con esa naturaleza, ¿no? Aparte de que esto baja muchísimo nuestros niveles de estrés, bueno, se ha visto además que el hecho de pasar tiempo en la naturaleza aumenta nuestro sistema inmunológico, o sea que igual pues haría que nuestro cuerpo pase de estar en alerta a que de repente pues pase a estar pues más en calma, más conectado. Pues esto es una herramienta súper sencilla que yo creo que todos podríamos incorporar, ¿no? en nuestro día a día. Luego algo también muy interesante sería tomar el sol. Tomar el sol no me refiero a como una lagartija que me pasó 7 horas vuelta y vuelta, ¿no? Sino
salir en las horas que no sean nocivas y tomar pues 10, 15 minutitos según si estamos en verano o en invierno, que por ejemplo en verano con 5 o 10 minutos nos valdría. En invierno pues a lo mejor nos tenemos que ir a 20 minutos sin protección solar, que podamos coger esa vitamina D. La vitamina D no lo he mencionado antes, pero igual es más que es una hormona. Está súper involucrada en un montón de procesos de salud hormonal y de fertilidad. Entonces igual, pues salir a tomar un poquito el sol. Luego también muy interesante el movernos, el movimiento, ¿no? Que ya no me refiero a lo mejor a hacer un ejercicio físico súper intenso, no, hablo ya de mover el cuerpo, ver las caderas, dejar que se abran, ¿no? Esa pelvis, ¿no? Que esté fluida en movimiento, que pase bien, ¿no? Todo el flujo sanguíneo, que haya una buena respiración, ¿no? por toda esa zona. Y, y bueno, pues luego también el tema de hacer algo creativo, también me parece algo muy interesante, ¿no? El dedicarte pues 15 minutitos al día a hacer, pues a leer, a escribir, a escuchar música, a bailar. Todo esto pues también nos ayuda mucho a entrar en pues un estado pues de relajación, a trabajar un poco sana y bueno, pues a decirle a nuestro cuerpo que está bien y que puede seguir adelante, ¿no? Con esa concepción. Son, pues bueno, unos tips que yo creo que son sencillos y que todas podríamos introducir en nuestro día a día. Es interesante porque al final es como tú dices, ¿no? O sea, todo está relacionado, somos un sistema y todo, dices, la creatividad, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto? Pero sí, porque a nivel emocional te afecta, con lo cual a lo mejor tus niveles de estrés se reducen y todo funciona unido. Muy interesante, ¿no? Estas partes que comentas. Ahora hemos comentado un poquito la parte física, de cómo cuidarnos para potenciar esa fertilidad natural. Pero bueno, quizás para otra ocasión podemos hablar de otra de las partes emocionales o incluso mentales más adelante. Así que bueno, Yo encantada. la verdad que eso, Encantadísima. me parece súper interesante para cualquier persona eso, que no conozca, como yo que no sabía que se podía cuidar o sea, prepararse para el embarazo antes, pues desde luego que dejaremos por aquí tus datos también en las notas del podcast. Y te quería hacer una última pregunta, que era si puedes recomendar algún libro o algún documental o algo que a la gente le pueda servir para inspeccionar e investigar un poquito más sobre este tema. Pues mira, de libros así sobre fertilidad natural, la verdad es que no hay muchos. En español, porque yo en inglés sí que tengo algunos, si quieres luego te los puedo pasar y se los pone a lo mejor en comentarios del podcast, pero así en español que sean sencillitos de leer y la verdad muy bonitos porque tienen ilustraciones muy chulas, está el libro de Al encuentro de la maternidad de Marta León y la doctora Jordán. Ese a mí me gustó mucho porque además toca un poquito todas estas partes, ¿no? De las que hemos hablado. Y luego el de método naturista de fertilidad Shantivir, de Virginia Ruiz Pérez, también muy interesante, pues bueno, pues para tener un poco también esa parte también de alimentación, a nivel emocional, de salud, también medioambiental, social, toca un poco incluso parte de sexo fértil, ¿no? Que esto no lo hemos hablado porque ya te digo que esto es un tema súper amplio que a mí me apasiona, pero entiendo que en un podcast se puede hacer largo, pero también toca un poco ese tema, ¿no? Y a nivel de, por ejemplo, podcast, que puede ser bien interesante, lo que pasa es que igual este es en inglés, pero hay para las que sí que manejen un poquito el inglés, el podcast de Fertility Friday, yo creo que es bastante, o sea, que se puede entender, no requiere tampoco un nivelazo de inglés y hablan de muchísimos temas relacionados con la fertilidad muy, muy, muy interesantes. Y así de documental me has pillado un poco, la verdad. Bueno, un No, poco lo que te inspire, o sea, no tiene por qué ser un documental, era un poco un ejemplo, ¿no? Al final yo creo que nos has dado bastantes claves y de hecho lo dejaremos en el podcast para que la gente pueda recurrir a ellos. Si se te ocurre
en este tiempo algo más, pues también me lo puedes mandar y lo subo. Bueno, sí, te iba a añadir también, yo ahora mismo estoy ofreciendo para las chicas que, bueno, pues estén un poco en ese proceso de búsqueda, estoy ofreciendo una sesión gratuita de evaluación de la fertilidad, donde tocamos un poco por dónde puede venir, ¿no?, la causa de no estén logrando ese embarazo. Y igual, pues te dejo si quieres Bueno, el enlace por eso es si un les regalazo. apetece. Sí, sí, sí. Perfecto, pues nada, ya sabéis, lo dejaremos por aquí y vamos, es un regalazo, o sea, yo creo que va a interesar mucho. Y muchas gracias por venir, Laura, y compartir este ratito. Y ya te digo que espero poderte entrevistar para otro podcast y seguir hablando del tema porque la verdad que es apasionante. Sí, a mí me gusta mucho, así que nada, yo encantada de cuando te apetezca, pues nos volvemos a juntar otro ratito.